El siguiente rival de Uruguay fue uno de los grandes ausentes de Colombes, Alemania. Los teutones no habían podido participar de las anteriores citas olímpicas por las sanciones que el Comité Olímpico Internacional les había impuesto tras el final de la Primera Guerra Mundial, pero ahora esas sanciones habían sido levantadas. La cercanía entre Países Bajos y Alemania permitió una invasión pacífica de aficionados y periodistas germanos en Ámsterdam. La prensa alemana le dio una cobertura muy especial al torneo de fútbol. De los 150 periodistas de todo el mundo trabajando en el torneo, 45 eran alemanes, casi una tercera parte. En su debut, Alemania aplastó 4-0 a Suiza y mandó un mensaje claro. Colombes había quedado atrás y una antigua potencia volvía a reclamar su lugar. Esa potencia ahora apuntaba a destronar al campeón. Por otra parte, en la concentración uruguaya, el enfoque estaba centrado en armar el mejor equipo posible para enfrentar a los alemanes. Petrone aún estaba en recuperación, pero las lesiones de Andrade y Scarone hacían imprescindible su presencia. También se tomó la decisión de que debutaran Juan Piris y Héctor El Manco Castro, a la vez que Arremón fue reemplazado por Antonio Campolo. Nadie lo sabía en ese entonces, pero Petrone, Campolo y Castro estaban a punto de convertirse en una de las grandes armas de la ofensiva uruguaya en Ámsterdam. El día de los cuartos de final llegó. Aquel domingo 3 de junio, en el Estadio Olímpico, contó con más de 20.000 hinchas alemanes en las gradas. Cuando los uruguayos llegaron al estadio, debieron atravesar una multitud de teutones que, aprovechando su cantidad, les gritaban casi en el oído. Cuando los jugadores de ambos equipos entraron a la cancha, el estadio estalló el grito Deutschland über alles, la primera línea del himno y símbolo del orgullo alemán. Pero el fervor patriótico traía consigo algo más. Desde el primer momento, los alemanes salieron a jugar muy duro, cayendo varias veces en el juego violento. Los uruguayos, llevados por el ambiente y la propuesta de juego germana, respondieron de la misma manera. La primera media hora del juego estuvo llena de patadas, entradas duras y tiros libres de un lado y otro. Los medios de la época señalan como responsables a los alemanes por su exasperada voluntad de vencer. La imagen negativa de los alemanes llegó a tal punto que los futbolistas de otros países que estaban viendo el partido, furiosos por su violencia, comenzaron a alentar a Uruguay. El árbitro trató de hablar con el capitán alemán Kalb, un gigante de 2 metros y 98 kilos, para que calmara a su equipo, pero no tuvo éxito, ya que el defensor central germano era el más agresivo de la plantilla teutona. Los demás seguían a su capitán. Cerca del minuto 37, Petrone recibió un pase de Sea a unos 15 metros fuera del área y de frente al portero. Sin embargo, la defensa alemana estaba desplazada hacia la derecha, dejando un pasillo por donde el delantero uruguayo podría encarar al guardameta, pasando entre los dos centrales alemanes. Petrone logró sortear la defensa rival y rematar desde la entrada del área chica para vencer al portero alemán, que solo vio el balón cuando ya estaba en el fondo de su red. La respuesta alemana fue más violenta si cabía. En lo que quedó del primer tiempo, toda interacción entre jugadores rivales fue mediante faltas y golpes. Kalb intentó aprovechar que la pelota y la atención del árbitro estaban del otro lado de la cancha para darle un golpe calculado a Petrone, pero el árbitro lo vio y lo expulsó en el acto. Mientras los alemanes se reponían de la expulsión de su capitán, Castro logró combinarse con Undinarán para que éste aprovechara la gran confusión germana y volviera a encontrar a Petrone y éste marcara el 2-0. Quedaba muy poco para terminar el primer tiempo y Alemania estaba contra las cuerdas. Para anudarse el juego tras el segundo gol, Sea aprovechó para frenar con una dura falta a un rival, que debió ser retirado del campo con una herida abierta. Así se fueron al entretiempo, pero en esos 15 minutos,
no hubo paz. El público alemán en las tribunas rugía de furia junto a los vallados. Se vieron varias peleas incluso entre propios alemanes. Por otro lado, el público no alemán apoyaba fervientemente a los uruguayos, y se cruzaron insultos y amenazas de un lado al otro. Cuando ambos equipos debían volver a la cancha, el capitán Kahl esperó a los jueces en la puerta del vestuario para atacarlos, pero fue detenido por la seguridad y allegados. Los dirigentes alemanes pensaron en retirar al equipo de la cancha, protestando sin razón la expulsión que sufrieron y con razón la falta de SEA que les había lesionado a un jugador. Sin embargo, el juez central se puso firme en que si no salían a jugar, daría el partido por terminado ahí mismo y el triunfo sería de los uruguayos, quienes ya estaban en la cancha esperando la segunda mitad. El complemento empezó con cierta calma, pero no duró demasiado. Cuando a los 18 minutos el Manco Castro marcó el 3-0 con un remate que el guardameta no vio por tener un defensor en el medio, la violencia volvió. Alemania buscó marcar al menos un gol para maquillar una dolorosa derrota. Encontró su oportunidad por un error de Masali. El portero uruguayo dio 3 pasos con la pelota en sus manos, lo que le dio a Alemania un tiro libre técnico. Hoffmann marcó el descuento alemán con un remate seco faltando menos de 10 minutos. Apenas 3 minutos después, Petrone volvió a marcar para Uruguay tras un rebote del guardameta alemán, sentenciando el 4-1 definitivo. Pero aún quedaba algo más en el partido. Cuando faltaban segundos para terminar el encuentro, Hoffmann y Nasazzi tuvieron un choque que los hizo caer a ambos. Tan pronto como se levantaron, comenzaron a pelear. El juez los expulsó a ambos en el acto y por fin terminó el partido. Uruguay se encontraba en semifinales, donde se mediría con Italia. Además, había recuperado a Petrone, que había marcado 3 goles en el partido que más necesario había sido. Pero la baja de su capitán era un verdadero problema.